Me gustaría ir tocando poco a poco cuáles son las consecuencias del uso de estas sustancias. Por ejemplo, comenzando con, con la parte del hígado. ¿Cuál dirías que, que son las consecuencias a nivel del hígado del uso de estos anabólicos? Un aspecto importante que tenemos que considerar es que el daño hepático, es decir, el daño del hígado, va a ser diferente en los esteroides orales, que se consumen como si fueran pastillas, y los esteroides inyectables. Uno pensaría normalmente que los esteroides inyectables son los que podrían causar más daño. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Bueno, los esteroides orales, primero, esta pastilla se tiene que metabolizar y el principal órgano encargado de esta función es el hígado. ¿Por qué sucede esto? Los esteroides orales son modificados químicamente. ¿Qué quiere decir esto? Si no son modificados, el hígado los elimina así, muy rápido. Entonces, esta modificación hace que se mantenga durante más tiempo en el hígado, ocasionando así que el hígado se esfuerce más por metabolizar este tipo de sustancias, alterando así algunas venas hepáticas y causando inflamación en este órgano principalmente. Ok, ahora si migramos a otro órgano, por ejemplo, los riñones. Creo que todos conocemos una persona que por el abuso de esta sustancia en algún punto llega a tener falla renal. Pero, ¿qué es lo que fisiológicamente llevó a esta persona a que el anabólico le dañara sus riñones al punto de que, pues, ella no tiene una función correcta? Sí, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué sucede en este tipo de cosas? Aumenta los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, llamados eritrocitos también, su función principal es transportar oxígeno hacia todos los tejidos. ¿Qué significa esto? Bueno, que tienen más oxígeno, por lo tanto, rinden mayor en su competencia. Pero un exceso de glóbulos rojos puede llevar a una eritrocitosis. ¿Qué significa esto? Un exceso de glóbulos rojos se puede volver espeso. Y la principal función de los riñones es filtrar esta sangre. Entonces, este tipo de sangre, que se hace más espesa, por lo tanto se puede coagular más, puede dañar a los glomérulos, que son las células especializadas, o más bien es la unidad estructural y funcional de los riñones. Por lo tanto, puede haber una falla renal en este tipo de pacientes. Por ejemplo, aquí, Pablo, vemos que entonces los anabólicos pueden tener un efecto directo en dañar los riñones, pero a través de el daño de su a lo mejor de sistemas que tiene el riñón, a lo mejor que generen hipertensión, ¿también pueden afectar los riñones los anabólicos? Sí, y es algo que se conecta. De hecho, no solamente este mecanismo afecta a los riñones, sino que también afecta a las arterias y al corazón. ¿Qué me refiero? Cuando existe una eritrocitosis, lo que hace el corazón es bombear sangre para que podamos vivir. Esa es la principal función del corazón, filtrar la sangre. Bueno, pues esta sangre también llega directo al corazón. ¿Y qué sucede? El corazón se hace más duro, se hace más rígido. Entonces tú podrías pensar, bueno, pues un corazón rígido, un corazón fuerte, pues entonces no tendría que haber problema. Pero existe una hipertrofia del corazón. Entonces, ¿qué significa? Que irriga menos sangre directa al corazón, lo cual puede llevar a un infarto agudo al miocardio o simplemente un infarto. Okey, entonces, este mismo trabajo extra que tiene el corazón para bombear esa sangre espesa hace que crezca el corazón, y al crecer tiene menos espacio para la sangre, lo que nos puede llevar a, pues, a un accidente cardiovascular. Sí, exactamente. De hecho, un aspecto bastante interesante es que cuando ocurre este tipo de problemas, seguramente ustedes también han escuchado algunos atletas que mueren por un infarto, por algunos problemas cardiovasculares. En la carta de defunción, la causa no son los esteroides, sino los problemas cardiovasculares. Entonces, este es un dato interesante porque no sabemos realmente cuántas muertes son vinculadas a este tipo de sustancias, sino que solamente se determina como que, falleció por algún problema cardiovascular, pero no se estudia realmente lo que hay detrás. Lo mismo pasa con las paredes de las arterias. Estas a su vez aumentan
provocando así un riesgo de aterosclerosis que también pues en el podcast antepasado pues también lo explicaron, disminuyendo la lipoproteína LDL y disminuyendo la HDL, perdón, y aumentando la LDL. Recordando un poquito, la HDL es la encargada de recoger toda esa grasita de todos los tejidos para regresarla al hígado. Y la LDL es la encargada de transportarla del hígado hacia todos los tejidos. Entonces, un aspecto importante también aquí es que este tipo de anabólicos aumentan lo que se llama una lipasa hepática. ¿Qué significa esto? Cuando esta enzima se aumenta, puede degradar hasta un 70% de la HDL, provocando así problemas cardiovasculares. Entonces, el simple uso de esta sustancia nos va a llevar a arteriosclerosis o posibles trombos. Sí, aumenta muchísimo la susceptibilidad. Incluso, como lo habíamos mencionado antes, los ARMS, aunque tienen menos efectos androgénicos, pueden también ocasionar este tipo de diferencias en los lípidos en la sangre. Ok. Ahora, si vemos por otro lado, creo que también una cuestión que se ve muy seguido en redes sociales de personas que usan estas sustancias es que la estructura de su pecho cambia, que es el famoso término que creo que todos hemos escuchado de ginecomastia. Sí. ¿Cómo se relaciona estas sustancias con ese cambio de apariencia en los pectorales de los hombres? Eso es un aspecto bastante interesante y de hecho recordando por qué era importante decirles la estructura de los esteroides, es que comparten esta similitud. ¿Qué quiere decir esto? La testosterona se puede convertir en dos sustancias, una llamada DHT y otra llamada estradiol. El estradiol es una hormona principal en las mujeres, que una de sus funciones es brindar o dar esta caracterización de las glándulas mamarias. Por lo tanto, el consumo de testosterona o el consumo excesivo de testosterona va a aumentar los niveles fisiológicos. Por lo tanto, va a convertir más a estradiol. Se convierte a estradiol por medio de una enzima que se llama aromatasa. Por lo tanto, en este tipo de pacientes van a desarrollar ginecomastia. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, este tipo de pacientes pueden lactar a través de esta ginecomastia? Wow, Guau, no tenía idea. no sabíamos. Entonces, ese es un problema que se conoce muy bien e incluso pues he sabido o he visto que este tipo pues, de individuos se operan las glándulas mamarias para quitarse este problema. Los esteroides anabólicos androgénicos, los diferentes que existen, son cambios pequeños en la estructura de la testosterona. Entonces estaríamos hablando que la testosterona es una molécula principal a la cual se realizan cambios que de ahí nacen otros anabólicos. Exactamente. De hecho, su creación viene de una planta que se llama ñame. Es una planta que extraen el componente bioactivo de esta planta, la modifican químicamente y con base en eso crean esta sustancia. De hecho, los rangos normales de testosterona en hombres varía de los 300 a los 1000 nanogramos por decilitro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos todo un rango de los valores normales de testosterona. Entonces hay algunos competidores que, bueno, tú les haces, por ejemplo, esta analítica y dicen, yo tengo 700 de niveles, entonces estoy dentro del rango normal. Sin embargo, el consumo exógeno de esta testosterona que viene de la planta, se puede realizar un estudio a través se llama cromatografía de isótopos. ¿Qué quiere decir esto? Que consiste en un método de detectar el residuo de esta planta que deja dentro del organismo. Entonces, esto es interesante porque la testosterona que se inyecta es exógena y no es producida o sintetizada por el cuerpo humano. También tenemos otro sistema que se ve muy afectado y que se ve en redes sociales también, que es la aparición de acné. ¿Por qué se da este tipo de situaciones con estas personas? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y el principal responsable es la DHT. La DHT es la dihidrotestosterona. La testosterona se convierte en DHT a través de la 5-alfa reductasa, por lo cual va a llegar a las glándulas sebáceas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a producir un tipo de sebo, por lo tanto va a estimular la grasa, provocando acné en este tipo de pacientes. Cabe destacar que dependiendo de la predisposición genética que se tenga en estos individuos, pues va a aparecer más o menos acné. Ok. Y aquí entonces
eh, yéndonos a otro sistema que también se ve afectado, otro órgano que se ve afectado, es lo reproductivo. Por ejemplo, enfocándonos en los hombres, ¿qué es lo que se ve afectado en una persona que usa anabólicos? Enfocándonos primero en los hombres. Ese es un aspecto bastante importante. Nosotros tenemos una conexión del cerebro a los testículos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos lo que se llama hipotálamo, que es una región situada en el cerebro. Y el hipotálamo va a estimular a la hipófisis, aquí se puede ver en pantalla. Y la hipófisis va a estimular la hormona liberadora de gonadotropina. ¿Qué significa esto? Que es como una cascada. Esta glándula estimula a esta otra glándula y esta glándula estimula a estas otras hormonas. Bueno, esta hormona va a estimular dos hormonas principales en los testículos, que es la hormona hormona leutilizante y la hormona folículo estimulante. Y estas dos hormonas van a estimular a las células de Leydig. Las células de Leydig están presentes en los testículos y estas células son las encargadas de producir testosterona. Entonces, por ejemplo, si tu cuerpo recibe testosterona exógena, pues entonces va a decir, ¿y yo para qué sigo produciendo si yo ya tengo suficiente testosterona? Pues entonces voy a apagar este tipo de mecanismo porque ya estoy teniendo mucho. Por lo cual se apaga esta producción de testosterona, lo que conlleva a atrofia testicular, es decir, los testículos se vuelven más chicos. Y ese es el mecanismo principal por lo cual se sufre en este tipo de individuos. Y si trasladamos esta misma consecuencia pues, en los caracteres sexuales, pero ahora en las mujeres, ¿cuáles las cuestiones que pueden pasar con una mujer que a lo mejor está usando este tipo de anabólicos, que como ya vimos y ya nos explicaste, también potencia esas cuestiones androgénicas o facciones como masculinas o del género masculino? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y de hecho los efectos secundarios que tienen las mujeres pues es el engrosamiento de la voz, tienen una voz pues un poco más varonil, el crecimiento del clítoris, un crecimiento del vello a nivel corporal anormal y también puede ocasionar irregulación menstrual. Entonces, podríamos estar hablando también de que el mismo uso de anabólicos nos puede llevar a una cuestión de infertilidad. Exactamente. Eh, conectando con lo que ya había explicado sobre la espermatogénesis, que es la creación de testosterona, al no producir testosterona, pues no va a haber esta creación de espermatozoides, provocando así una susceptibilidad a infertilidad principalmente en los hombres,